La niñez, que si bien este nuevo proyecto lo menciona, pero no lo define, es una ley muy ambigua, muy general, viola el principio de legalidad, no define los tipos, no establece y quiere abarcar demasiadas cosas. Señores legisladores de la República Dominicana, tómenlo con pinza, con calma, estúdienlo, porque no creo que esta sea la solución así como está planteada. Pienso que es una ley que debe hacerla entre el pueblo, el gobierno, o sea, los organismos del Estado, todos opinen para hacer una buena ley y que nosotros podamos vivir en paz, porque estamos hartos de que personas estén hablando de forma descompuesta, que tú no puedes ni siquiera ponerlo en la radio con tus hijos, llevándolo al colegio, y tienes que estarte cuidando de forma constante. Evitar la ambigüedad, porque ya tenemos ejemplos de otros proyectos de ley que no han prosperado en el Congreso por eso mismo, porque no reúnen las condiciones necesarias para constituirse en leyes. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Hacer ruido o hacer las leyes que necesitamos? Producciones Holur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Bienvenidos, como lo vemos. Podcast, una conversación amena sobre diversos temas. ¿Cómo están ustedes, chicos? Estamos bien, muy bien. Habemos papa. Exacto, creo que ahora sí tiene sentido la canción. Un papa americano. Conversábamos antes de salir al aire. Primero que todo, bienvenido a todos los que siguen este proyecto, esta conversación amena entre amigos sobre diversos temas, invitándolos a que se suscriban al canal y lo compartan con todo el mundo, hasta con el Papa. Perfecto. Luz, bienvenida. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos los que se unen a la conversación, a los nuevos suscriptores. Esperamos que de verdad nos dejen sus opiniones, porque nos interesa saber cómo lo ven. Bueno, yo pienso que aparte de seguirnos y darle a la campanita, deberían dejar sus comentarios para ver de qué tema quieren ustedes que toquemos acá, para así ver cómo lo vemos. Así es. Y como yo lo veo, el mundo jurídico y judicial estuvo bien activo, bien atento a finales de abril y principio de mayo. Espérate. Antes de entrar a ese mundo jurídico y nacional. Judicial, pero de nacional, porque es jurídico de aquí y todas las cosas que hay en el aire. Yo creo que sería bueno tocar un poquito el tema de... ¿Tuvo Trump algo que ver con la elección de este papa? ¿Cómo ustedes ven la elección del nuevo papa, que es americano? Vamos a ver. ¿Cómo lo ven? Así como los Simpsons en varios de sus episodios han predicho el futuro, Trump predijo el futuro y mandó un mensaje de que el Papa iba a ser americano, y así es, Papa americano. Tenemos un Papa con un gran vínculo con Latinoamérica y Suramérica. Tuvo unas labores en Perú exquisitas. Maneja perfectamente el español y es un inmigrante. Quizá esa parte no le guste a Trump, que es un inmigrante que llegó a Estados Unidos, que aunque nació allá es hijo de inmigrante y es el nuevo papa. Felicitamos a la feligresía católica porque tienen un nuevo director de la iglesia, un sucesor de Pedro. Como dijo el maestro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y este es el sucesor de Pedro número 267. 68. Sí. El 67 fue Francisco. León XIV. El Papa León XIV. Las razones de por qué habrá elegido el nombre de León ya se irán conociendo, porque de reciente elección. Mensaje muy bonito, su primer mensaje de bendición y su llamado al mundo, a la feligresía, a seguir al Cristo risorto, Cristo resucitado. Papa americano, como la canción, lo predijo Trump, y auguramos éxitos en la conducción de la iglesia y que este Papa pueda continuar el legado de Francisco y llamar
a los hermanos separados, a un solo Cristo, un solo Dios? Bueno, yo creo que pudo haber sido una coincidencia, porque es que Trump, de verdad que Trump es muy jocoso en sus cosas. Pudo haber sido una coincidencia. Yo no creo que los cardenales hayan seguido una línea de ese tipo, porque entonces, ¿verdad? Se supone que el Vaticano es un estado, ¿no? El más pequeño del mundo, pero no deja de ser un estado con sus propias normas, sus propias leyes. El más pequeño y quizá el más poderoso. ¿Perdón? Digo yo, el más pequeño y quizás el más poderoso. Sí, con una alta incidencia en el mundo entero. En el mundo entero. Y pienso que enhorabuena. Tenemos muchos problemas surgidos en esta semana. En el mundo se agrega otra guerra más entre Pakistán y la India, y ya tenemos los problemas entre Israel y los palestinos, y tenemos los problemas entre Rusia y Ucrania, y otras guerras más en el mundo que no se mencionan. Pero un ente de equilibrio, un ente que se pueda reunir con todos esos líderes, pienso que ha surgido. La figura del Papa siempre ha sido necesaria para dirimir esos conflictos. Y muy a pesar de que no se comparta la misma religión, pues como tú dices, su influencia es bastante grande. El sumo pontífice, nacido en América, independientemente de que sea norteamericano, como tú mencionaste, Consoró es una persona que tiene una alta estima dentro de la iglesia, y que tiene muchos méritos también. Entonces es un momento para que la iglesia pueda conectar con las nuevas tendencias mundiales, para que la iglesia pueda llegar a este nuevo mundo. Porque a pesar de que sí, estamos poblados y fuimos colonizados por Europa, y también obviamente cristianizados a la vez, pues siempre ha sido un órgano controlado por Europa. Entonces el recién fallecido Papa Francisco fue argentino, y ahora tenemos un segundo, en donde esperamos que pues pueda seguir esa línea y que pueda conectar con los feligreses de hoy. Bienvenidos nuevamente, y continuando con tu tema, tú decías que hubo muchísimas cosas. Sí, el mundo jurídico y judicial estuvo muy activo en este final del mes de abril y principio del mes de mayo. Quiero felicitar la realización y finalización del Congreso Internacional de Fiscales, que tuvo lugar en la ciudad de Lima, Perú, y donde participaron fiscales de Sur y Centroamérica y el Caribe. Y fue muy interesante los temas que trataron. El tema central del Congreso fue el desafío del fiscal frente a la corrupción y el crimen organizado en las esferas de poder. Tema muy actualizado, muy interesante, porque ahí hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo. Los subtemas que se manejaron fueron muy interesantes. Hubo varios expositores fiscales dominicanos, entre ellos el magistrado Andrés Comas y otros más, pero fue un evento para la comunidad jurídica, sobre todo para los fiscales y los persecutores del crimen, muy importante, muy interesante, que tuvo lugar en Lima, Perú, que Lima está teniendo una situación fuerte sobre criminalidad y inestabilidad también en el Perú. Otro evento de importancia mundial celebrado en la República Dominicana, en Santo Domingo, en este 2025, fue el World Law Congress, el Congreso Mundial de la Ley, donde asistieron presidentes de Supremas Cortes de la República Checa, de Europa, asistieron varios presidentes de Supremas Cortes,
representantes, delegaciones internacionales, el presidente y el rey Felipe, cuyo tema principal fue las nuevas generaciones, el Estado de Derecho, forjando futuro. Hubo en el evento participación de estudiantes dominicanos, bachilleres, estudiantes de término. Fue un evento muy emotivo y como las situaciones políticas marcan demasiado a la República Dominicana, el evento, no diría yo que fue contaminado, sino que fue un poco, la importancia judicial del evento y jurídica fue un poco como opacada por cómo terminó en la situación política del abrazo entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández y el levantamiento de la mano. Se levantaron la mano, se saludaron de forma muy efusiva a convocatoria de uno de los exponentes y participantes del evento, que lo presentó como representante de los partidos políticos que sostienen la democracia en la República Dominicana. Mucha lectura a ese abrazo, a esa levantada de mano. Yo creo que nosotros no debemos sorprendernos de eso, porque aparte de que son opositores de partidos políticos distintos, existe una regla que es que pueden ser opositores políticos, pero no son enemigos. Son personas, fíjense por ejemplo en la relación que existe entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. Es una relación de mucho respeto entre ellos dos. Y eso no quiere dejar dicho que ellos necesariamente piensen de forma igual. Tú y yo somos amigos y tú y yo no pensamos igual. No pensamos igual. Y eso es justamente lo que hace la diversidad. Y eso es justamente lo que nos dice que entre estos dos líderes existe la madurez política. Eso yo no lo veo, yo no lo leo de otra forma. Ahí simplemente hay una madurez política en exhibición. Mucha lectura. Es como lo veo. Mucha lectura le han dado al abrazo y a la forma, pero lo que quiero llamar la atención es la importancia judicial del evento celebrado en la República Dominicana en este 2025. O sea, es el evento de impacto mundial que marca cuál es la trayectoria de los sistemas de justicia en el mundo entero. El próximo evento será en el 2027 en Albania, pero en este país se acaba de celebrar el evento de mayor importancia en el mundo jurídico y judicial. O sea, la tendencia de hacia dónde va la administración de justicia, cuáles son los llamados, cuáles son los retos y cómo deben enmarcarse todo el sistema jurídico judicial del mundo, acaba de suceder aquí en la República Dominicana entre los días 4, 5 y 6 de mayo. Eso no me sorprende. No me sorprende porque República Dominicana ha sido desde unas décadas para acá un referente. Nosotros hemos avanzado mucho, prácticamente en todas las áreas. Y una de las áreas que más hemos avanzado es el asunto del turismo. Y dentro del turismo está el turismo médico. Me da mucho gusto oír de que también en la parte de las leyes, los abogados, los jueces, los fiscales estén tratando de mejorar su conocimiento y de compartir las experiencias, no solamente de la región, sino con otras personas de otras latitudes. Hay algo que quería mencionar, es la celebración que se está dando a cabo, el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Algo que me llamó bastante la atención fue la llegada del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Allí lo recibieron con todos los honores que se puede recibir un mandatario. Y de la estatura de Xi Jinping, pues a mí no me sorprende tampoco. Pero también se estaba hablando sobre los pronunciamientos de Volodymyr Zelensky, que decía que a los mandatarios que visitaran esas festividades él no le garantizaba la seguridad. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien que estando un presidente como Xi Jinping en Rusia haya un ataque a Moscú? Para mí sería algo terrible.
Pero no le corresponde a Zelensky garantizar la seguridad en Rusia. Eso solamente es un ruido. No, a él no le corresponde. Aunque es una amenaza, obviamente. No le corresponde, pero recordemos que Moscú ha sido objeto de ataques. Sí. Y que se repita estando un presidente como del nivel de Xi Jinping, eso mandaría un mensaje muy negativo y las represalias podrían ser difíciles, de verdad. Pero bueno, esas son de las cosas que han sucedido en todos estos días. Pero hay una que sí me gustaría que la toquemos acá. Y no compete al ámbito de la medicina, pero sí compete al ámbito de las leyes, como veníamos hablando. Es el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo para la regulación de la difusión del pensamiento, el control de todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, TV, radio, etcétera, etcétera. Me gustaría hacerle un recuentito, ¿no? Algo, decirle a la población de cómo ha venido todo esto. Ya para el 1 de agosto de 1959 era el presidente de la República, entre comillas, Joaquín Balaguer, en la época de Trujillo. Para esa fecha es cuando se forma la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y cuando yo era niño oía de la severidad de esa comisión. Hubo un momento en que Balaguer era el que la presidía, el mismo que emite el decreto 1951, y prohibió una canción que mencionaba el tolete del guardia, y él dijo que él no prohibía la canción por el guardia, sino por el tolete. Y después de Balaguer hubo una señora llamada Zaida Ginebra de Lobatón, que era la esposa de Máximo Lobatón, que fue presidente de la Suprema y fue senador de la República también. Y Zaida era terriblemente austera con eso. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos nace como una organización, como una estructura que regulaba todas las acciones de los espectáculos, ya sea en radio o en teatro. Y básicamente era para preservar las buenas costumbres y que de allí no se difundieran mensajes que atentaran contra la moral. Esa fue la comisión. Las dos personas más importantes y más mencionadas son Balaguer y, como dije, Zaida Ginebra de Lobatón, a la cual hay canciones. Por ejemplo, hay una canción de Tony Sebal que dice que cuando le toca una sopa, ella le trae un tenedor para que él no pueda hacer nada. Y dice: Zaida, 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 déjame tranquilo, Zaida. Entonces, aparentemente hacen falta muchas Zaidas y muchos Balaguer que puedan ser los paladines de esa conducta que tanto necesitamos, de ese freno que hay que poner en los medios de comunicación ya distintos, porque antes estamos hablando en el 1959 de radios, pero ya de 49 de radio, pero ya para el 52 nace Radio Televisión Dominicana, y justamente para los que dicen, para los que piensan que aquí en República Dominicana ha habido régimen que van en contra de los derechos de la mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan una señora que cantaba la lotería, María Cristina Camilo. Esa fue la primer mujer en dirigir un programa de televisión que se llamaba El Romance Campesino, donde estaba Toña. Ella se llamaba Toña, y el varón se llamaba Luis Mercedes. Luis Mercedes y Toña eran Felipe y Macario, algo así. Felipa y Macario. Ese fue el primer programa, 1952. Ya para 1969 nace Colorvisión en Santiago, y fue la primer televisión a color
y la tercera en toda Latinoamérica. Fíjate que nosotros nunca hemos ido muy por detrás de los avances, siempre estamos ahí, al ladito de eso. Entonces, quería mencionar esto antes de soltarle esa bola a Luz. Es que de verdad la Comisión Nacional de Espectáculo Público hizo su trabajo. Hizo su trabajo y ahora sale un proyecto de ley donde el presidente, a través del Poder Ejecutivo, quiere regular algunas cosas. Si a mí me preguntan, digo que sí, que hay que regular ciertas cosas y que esa Comisión Nacional de Espectáculo Público de 1 de agosto del 49 no estaba al conteste con estos tiempos, porque estos tiempos se está hablando mucho y se está atropellando la moral, la dignidad y esa pulcritud que siempre los dominicanos hemos profesado y hemos exhibido. Entonces, tú acabas de decirlo todo en esa fenomenal introducción al caso de la libertad de expresión y los medios de comunicación, porque lo dice el título: Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Ahí estamos regulando los medios y las expresiones que se comunican en un espacio de un espectáculo público, ya sea la presentación, la vestimenta, la moraleja, si es una obra de teatro, la música, y mencionabas los medios tradicionales. ¿Qué pasa? Volvemos al tema de que quizás no nos quedamos rezagados en la actualización, ¿verdad?, de los medios de comunicación, pero sí en la actualización de las regulaciones de estos. Entonces, hoy estamos en un mundo en donde ya no solo están los medios tradicionales, que son el radio, la televisión, la prensa escrita, quizás hablada. Ya en este mundo, cada persona que tiene acceso a Internet y a una plataforma de redes sociales se constituye en un medio de comunicación. Entonces, con este proyecto de ley se busca regular el tono y la veracidad de lo que se comunica. ¿Qué sucede en este caso? Que como no son medios, vamos a decir empresariales o tradicionales, el alcance es casi a toda la población. Entonces, eso se junta con los derechos fundamentales de las personas, de la libre expresión, que es ahí donde yo quisiera que usted dé su opinión con Soro, porque sí es cierto que ahora en la era de la comunicación, porque pasamos de la era industrial a la era de la comunicación, en donde lo que tiene más valor es la información, se utiliza de muchas maneras este recurso. Es muy cierto que se cumple con el derecho de que la población o cada individuo esté informado, pero también se utiliza ¿para qué? Para controlar las masas, para redirigir la opinión pública, que al fin y al cabo es la que pone los gobiernos, entre comillas, que sustenta la democracia, que manipula o condiciona las decisiones políticas. De aquí nacen cambios sociales. Entonces, de ahí es súper importante el hecho de nosotros estudiar bien hasta qué punto se corrigen los flagelos de la desinformación, el uso incorrecto de la tecnología, el ciberacoso, la pérdida de privacidad, y sin violentar lo que es el derecho de la libre expresión. Bueno, Luz es brillante, siempre me deja sorprendido. Mire, la nueva ley que el Poder Ejecutivo tituló, el nuevo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tituló Ley Orgánica de la Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Ese fue el título que le dio el Poder Ejecutivo. Esa ley está contenida en 75 artículos
con 9 títulos y haciendo acopio a uno de sus títulos, específicamente el título 5, que habla del derecho de rectificación o respuesta. Yo quiero hacer uso de ese título, que también está en la actual ley 6132 sobre libre expresión del pensamiento. Y es que en el programa antes pasado, yo me hice eco de una información que dio Freddy Aguasviva sobre una supuesta orden de arresto en contra del señor Antonio Espaillá. He hecho todas las diligencias en los medios judiciales para conseguir esa orden y no la tengo, no la he conseguido, no la tengo en la mano. Entonces la información de que lo fueron a buscar a su casa y que no salió y que a causa de una llamada de su abogado Jorge Luis Polanco no se ejecutó la orden, yo, como no tuve en mis manos la orden, ni tampoco tuve acceso a todo el andamiaje de ir a buscarlo, califico la información como un rumor, porque no la pude comprobar, no la pude probar, entonces la rectifico, se rumoró. Y el rumor sale y yo pregunto, de Freddy Aguasviva en la plataforma de Aneudi de los Santos. Exacto. Entonces, ahí fue que se dijo esa información. Exactamente. Y de esa información se hicieron eco muchas personas, pero como mi papel no es hacerme eco, sino verificar la certeza de la información que uno da como persona que hace influencia, que estamos hablando de expresión y de medios. No pude tener la orden, entonces la información de que fueron a buscar a Antonio y que no se entregó y que la llamada de Jorge Luis Polanco, si bien las autoridades no la han desmentido, porque debieron salir a desmentirla, igual que la inmovilización de los fondos, no la han desmentido y han dejado que se maneje el rumor. Para mí es un rumor porque no pude tener acceso a la orden. Si alguien la tiene, entonces ya yo le doy una certeza a la información, pero hasta ahora es un rumor por una información que brindó Freddy Aguasviva en la plataforma de Aneudi de los Andes. Entonces eso te sirve para hacer uso de un derecho que tú tienes. Exacto. A retractarte. Y un derecho que tiene el Ministerio Público y que tiene Antonio Espaillá de que se rectifique una información que yo personalmente no le he podido comprobar. Si alguien la ha comprobado, agradecería que me mande la orden de arresto. Se dice que fue del 20 de abril, pero yo con mis medios y en mi forma no pude tener acceso a ella, por lo que no la doy por cierto. Es que me parece muy extraño también que eso se produzca y no haya salido ni siquiera. Nadie lo ha desmentido, grabado, las autoridades nadie no lo grabó desmentido. Con un celular, donde todo el mundo aquí es periodista. Y aquí, por ejemplo, todo lo que hace el Ministerio Público, aquí se sabe en menos de 5 minutos, el país entero tiene eso en las manos. Entonces, mi deber, independientemente del rumor, independientemente de la que información le hayan brindado, mi deber como profesional del derecho y como una persona que habla a través de un medio que comunica es rectificar la información. Yo lo califico como un rumor porque no pude obtener la orden de arresto, independientemente de que las autoridades del Ministerio Público ni el propio Antonio Espaillá lo hayan desmentido. Con relación a la ley, le decía, es una ley que se transcribe en 75 artículos, 9 títulos. Esta ley establece 2 figuras importantes y novedosas. La primera es el INACOM, el Instituto Nacional de Comunicación, que es un organismo que estará adscrito al Ministerio de Cultura, y se trata en el título 3 de la ley sobre el órgano regulador, el INACOM, que busca regular los creadores de contenido, las plataformas y medios digitales creadores de contenido. Estoy analizando el proyecto a más profundidad. Algunos colegas entienden que la regulación y el registro es una censura previa y una limitante a que se cree mayor contenido y a que se divulguen algunas informaciones. La ley crea también un consejo de asesor de servicios de comunicación compuesto por muchas instituciones e inclusive ONAPI. No sé si es que verificarán que el contenido tiene que estar registrado
en ONAPI, si es que tiene que ser una plataforma, si es que tiene que ser una empresa, si tiene que pagar impuestos. Ya esa parte la vamos a estudiar más. Y tiene que declarar el director. Sí, lo que la ley deja bien claro. Eso no está mal. Lo que la ley deja bien claro es que las plataformas anónimas, los canales anónimos, no pueden existir. Tenemos un tema con Manola TV, y valga la publicidad, porque no se sabe de quién es. Sin embargo, ahí eso tampoco puede ser. Se difunde mucho contenido que no se sabe si son ciertos, si son falsos. Dicen que es de Guido, dicen que es de fulano, pero no se sabe de quién es. Guido ha sido víctima de ese tipo de plataforma, me consta. Y también ha sido víctima de esa plataforma la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Yo no sé quién le pagó, yo no sé quién fue el que lo buscó, para que él, por ejemplo, presentara la foto de 200 y pico de médicos certificados de la sociedad, diciendo que estos médicos falsos, o sea, una cosa bastante fea. Sí, que es un derecho establecido, como decíamos, de rectificación y respuesta, que está establecido en el título 5 del nuevo proyecto de ley. Hay otro elemento importante que trae el nuevo proyecto de ley, que está en su título 7, que es el régimen sancionador. Le da una facultad sancionadora al INACON, al Instituto Nacional de la Comunicación, muy amplio, demasiado amplio, con demasiados poderes, e inclusive es un órgano que podría regular el funcionamiento de las plataformas digitales a nivel mundial en la República Dominicana, como YouTube, Facebook e Instagram, y va a tener facultades inclusive de pedirle a esa plataforma la exclusión de cierto contenido. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ese punto específico se puede ver como una censura y una restricción al derecho a la libertad de expresión, que es de rango constitucional y está protegido nacional e internacionalmente. En el artículo 49 de nuestra Constitución está la libertad de expresión, está definido en sus 5 numerales, está definido su alcance, sus límites, y establece en su único párrafo cuáles son las limitantes de la libertad de expresión. Y es bueno que nuestros suscriptores y que la población sepa y se entere que el párrafo del artículo 49 de la Constitución dice que el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial protección de la juventud, de la infancia, de conformidad con la ley. Exacto. Y el orden público. Pero mira qué cosa, me gustaría que hiciéramos un paréntesis ahí, porque yo leí el proyecto. Yo no soy abogado, pero creo que tengo un cerebro dentro de este cráneo, ¿no? Y puedo analizar situaciones. Mire qué pasa. El artículo 49, eso está visto en los considerandos y está analizado. Inclusive están analizados todo lo que dice la ONU con respecto a la libertad de expresión. Ahora, ¿qué pasa, dominicanos, con esto? Lo primero que le voy a pedir a todos los dominicanos y a los seguidores de esta plataforma es que lean el proyecto. Que lean el proyecto. No podemos estar hablando de cosas sin leer. Yo he visto muchísimos periodistas, por ejemplo, hablando muchísimo. No, que la libertad de expresión es el mismito cuentecito, la misma pendejada. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿tú leíste el proyecto? No. Entonces tú no puedes hablar de lo que no has leído. Y lo segundo es que libertad de expresión no es que yo diga que tú eres un ladrón, que tú eres esto, que tú eres lo otro, detrás de un micrófono. Eso no es libertad de expresión, porque lo dice el artículo 49 y acabas de leerlo. La libertad de expresión tuya es válida siempre y cuando tú no dañes desde el punto de vista moral. Pero este nuevo proyecto de ley, doctor, este nuevo proyecto de ley, contrario a venir a fortalecer eso y a obligar a que todo lo que se diga detrás de un micrófono sea cierto, es al revés. Es al revés. O sea, yo leí los 75 artículos y el proyecto de ley me asusta e inclusive denota una degeneración del contenido de la ley y un desconocimiento de los profesionales, los juristas que están escribiendo hoy en día las leyes. Y lo he notado en esta y en otras leyes. La ley no puede tener conceptos ambiguos ni generalizados porque viola el principio de legalidad. La ley tiene que ser estricta, específica y definir conductas. Entonces, este nuevo proyecto de ley
no trae los tipos que tiene la ley actual, la 6132. O sea, que sanciona penalmente la difamación e injuria. Establece en su título 4, me parece, 4, los espectáculos públicos de teatro, de cine. Pero esta ley está cocinada a la sazón. Ese proyecto de ley... 64 años esa ley. Sí, la 6132, pero es una ley... 64. Sí, pero es una ley con unos conceptos muy bien definidos, muy acabados, que cumple con el principio de legalidad. Sin embargo, ¿por qué hay que cambiar la ley de golpe y porrazo y llevarse muchas cosas? ¿No era más saludable, más sano, hacer un profundo análisis para modificar la ley 6132, traer esos medios que no existían en el 62, porque esa ley es del 17 de diciembre de 1962, y adaptar esta ley a los nuevos tiempos, porque es una ley que ya viene regulándonos, que ha permitido accionar gente que han sido difamados, que han sido dañados? Entonces, esta ley, esta nueva ley, que ese proyecto que sometió el Poder Ejecutivo, para mí, en mi condición de ex juez, jurista, abogado, es una ley que se cocinó muy rápido. Esa ley tiene que mandarse a comisión, a vistas públicas, tiene que discutirse porque está entrando en temas que, viéndolo a mucha profundidad, sí podrían entrar en contradicción con la Constitución e inclusive pueden cercenar el emprendedurismo. En vez de ayudarlo, aunque el propio artículo habla del desarrollo de la industria audiovisual, pero si no se analiza a profundidad y en un estudio comparativo con los organismos internacionales, nuestra propia Constitución, el histórico decisional del Tribunal Constitucional y de los tribunales constitucionales del mundo sobre el alcance y límites de la libertad de expresión, entonces podríamos tener una ley que nos cumpla con las necesidades que tiene la sociedad dominicana en este momento. Pero ¿cuáles son las sanciones que...? Eso sí yo no lo... Esa ley no tiene sanción penales, tiene un régimen sancionador administrativo que está a cargo del INACOM. Sin embargo, y es un llamado que quiero hacerle a los legisladores, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y especialmente al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y al presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, que observen con detenimiento esa ley, con mucho detenimiento esa ley, que no la traten a la carrera, que porque la mandó el Poder Ejecutivo hay que aprobarla. No, ¿por qué? Porque esa ley, en su artículo 75, deroga la ley 6132, pero en ninguno de esos artículos, hasta donde yo la pude analizar, no sanciona ni la obscenidad ni la vulgaridad, cosa que es muy peligrosa hoy en día en nuestra sociedad, que se está difamación. Yo no vi ni la difamación no la sanciona, que se está convirtiendo en una normalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La sociedad dominicana es una sociedad apegada a las buenas costumbres, a los principios y valores éticos y religiosos, y tenemos que poner un control. Ciertamente tenemos que crear contenido, ciertamente tenemos que llevar una información al pueblo y el pueblo tiene el derecho a estar informado. Sin embargo, la Constitución establece límites. ¿Cuáles son los límites de ese derecho a la información? Lo establece el artículo 5, lo establece el párrafo del artículo 49. Entonces, tenemos que tener sanciones en nuestra ley de libre expresión para quien se extralimite en el ejercicio de ese derecho y sancione esos otros derechos que la propia Constitución protege, como el honor, la indignidad, la intimidad, la niñez, que si bien este nuevo proyecto lo menciona, pero no lo define, es una ley muy ambigua, muy general, viola el principio de legalidad, no define los tipos, no establece y quiere abarcar demasiadas cosas. Entonces, este proyecto, señores legisladores de la República Dominicana, tómenlo con pinza, con calma, estúdienlo, porque no creo que esta sea la solución así como está planteada. Mira, yo no soy abogado, vuelvo y repito, pero sí estaba ansioso porque se diera un paso en esta dirección. Porque mira qué es lo que yo veo. Una comisión del 49, la ley de 61, 62.
Pero aquí entra el Internet en el año 1995 y es comercializado por dos empresas que existían en ese entonces, que era Codetel y Tricom. Entonces, ahí es que nosotros empezamos a ver el Internet. Con el Internet no solamente empezamos nosotros a manejar la página web, que fue una de las cosas primeras de información sobre las empresas, y después el asuntito de los correos electrónicos. Bien, ya después llegan todas las redes sociales que ustedes conocen. Y fue creciendo de una forma tan vertiginosa que 30 años después estamos hablando de inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial, inclusive vi un artículo de opinión de la sociedad norteamericana donde prevenía a la sociedad sobre una aplicación en la cual tú puedes tomar la cabeza de José Luis, ponértela a la cabeza tuya y todos los movimientos sensuales y no. No, pero ahora mismo, actualmente, doctor, hay videos con la imagen, la cara y la boca del presidente y de la ministra del Interior y Policía, Farideh Raful, donde la voz la crea la inteligencia artificial llevando un mensaje falso, pero abajo no dice que es un mensaje creado por inteligencia artificial y que es falso. Entonces, ese tipo de conducta tiene que regularse y tiene que sancionarse. Entonces, esta ley, por eso vuelvo y repito, tiene que cocinarse al paso, porque es que la llevan demasiado rápido. Es lo que yo quería decir con respecto a eso. Pienso que es, aunque yo no entiendo mucho sobre el alcance de lo que eso que está ahí escrito tiene, pero sí alguien tenía que dar el primer paso. Es que ya nosotros tenemos, vuelvo y repito, desde el 95 el Internet, y con el desarrollo de estos aparatitos, todo el mundo tiene una computadora y un peligro en la mano. De hecho, es tan peligroso que con un celular, unos jodidos presos que hay en La Victoria y en otros sitios empiezan a estafarte, y han estafado miles de personas, miles de dominicanos, que por favor, Guido, por favor, quisiera... Pero eso se resuelve con una antena que inhabilite la señal y que se comuniquen por un teléfono de la cárcel. Eso es la Procuraduría e Indotel que deben hacerlo, me parece que es Creo así. que se compraron los equipos, pero no se han instalado. Pero el caso es que hay estafa de ahí, y esto ha crecido tanto que necesitamos por fin que alguien regularice eso. Y es como tú dices, pienso que es una ley que debe hacerla entre el pueblo, el gobierno, o sea, los organismos del Estado, todos opinen para hacer una buena ley y que nosotros podamos vivir en paz, porque estamos hartos de que personas estén hablando de forma descompuesta, que tú no puedes ni siquiera ponerlo en la radio con tus hijos, llevándolo al colegio, y tienes que estarte cuidando de forma constante. No debe ser. Entonces, dos cosas. El fondo y la forma. Definitivamente, si en esa ley, en ese proyecto de ley, se busca regular el contenido que se está propagando, pues deben definirse en ese mismo documento los valores que se pretenden preservar y las conductas que serían los modelos a seguir. Como dice el licenciado Consoró, evitar la ambigüedad, porque ya tenemos ejemplos de otros proyectos de ley que no han prosperado en el Congreso por eso mismo, porque no reúnen las condiciones necesarias para constituirse en leyes. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Hacer ruido o hacer las leyes que necesitamos? Eso brillante, es lo que debe. Brillante. Bueno, recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar en un ambiente natural, y a Legal Folk Group, asesoría legal de alto estándar. Siempre comenten, compartan, nosotros siempre vamos a responder aquí debajo en la caja de comentarios sus inquietudes, y oriéntenos sobre qué otras cosas quisieran ustedes escuchar, debatir aquí en Como Lo Vemos Podcast. Agradecemos la sintonía que nos dan a través de los diferentes países y los diferentes lugares que se conectan con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega de Como Lo Vemos Podcast. Tú sabes que... Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast.